En esta impactante historia de drama familiar ambientada en España, Lucía Navarro es expulsada públicamente por su familia adoptiva el mismo día que cumple 18 años y se gradúa de bachillerato durante la cena en Valencia. Lo que parecía el fin absoluto de su mundo se transforma cuando una mujer sin hogar a la que ayudó tiempo atrás aparece como un ángel guardián con una llave misteriosa y una advertencia que le salvará la vida. ¿Confiarías en una desconocida antes que en tu propia sangre? Esta historia drama familiar España está cargada de traición, secretos oscuros del pasado, karma implacable y una venganza que nadie espera. Ambientada en las calles de Valencia, con giros emocionales y justicia poética, esta narrativa realista de superación te mantendrá enganchado hasta el último segundo. Perfecta para quien ama cuentos de familia tóxica, resiliencia y giros que cambian todo. Mi madre adoptiva levantó su copa en la cena de graduación y anunció ante todo el restaurante que, como ya tenía 18 años, ya no era su problema. Mientras salía por la puerta, creí que lo había perdido todo. No sabía que la mujer sin hogar a la que una vez di de comer me observaba desde las sombras. Esa noche me siguió. Me entregó una llave oxidada y me susurró una advertencia que me salvaría la vida. ¿Confiarías en una desconocida antes que en tu propia familia? Me llamo Lucía Navarro y durante exactamente 2 horas y 14 minutos me permití creer que era querida. Era una noche húmeda de viernes a mediados de junio. De ese calor mediterráneo valenciano que pega la camisa a la espalda y hace que el aire huela a asfalto mojado y jazmín. Estaba sentada en el reservado de esquina de la Bella Italia, el segundo restaurante italiano más caro de nuestra ciudad mediana en la Comunidad Valenciana, sujetando mi diploma de bachillerato en una mano y una copa de sidra sin alcohol en la otra. El local bullía, ruido de cubiertos contra platos de cerámica y el murmullo de una docena de fiestas de graduación simultáneas. Encima de nuestra mesa, mi madrastra Carmen había colgado 3 globos de helio en azul y dorado. Los colores del instituto. Se balanceaban contra el techo, girando con la corriente del aire acondicionado. Cada vez que los miraba sentía un extraño nudo en el pecho. Era esperanza. Durante 18 años me había sentido como una invitada en mi propia vida. Un mueble que Carmen y su marido Miguel habían adquirido pero nunca supieron dónde colocar. Pero esa noche era diferente. Esa noche era graduada. Había terminado bachillerato con un 9,2 de media. Lo había hecho todo bien. Miré alrededor de la mesa a las caras de mi familia extendida. Estaba la tía Marga limpiándose salsa de tomate de la comisura de los labios y el tío David, que ya iba por su 3ª cerveza. Incluso Pablo, el hijo biológico de Miguel y mi tormento constante, parecía calmado, deslizando el dedo por el móvil en vez de intentar hacerme la zancadilla o humillarme. Di un sorbo a la sidra. Las burbujas me quemaron agradablemente la garganta. Miré a Carmen. Llevaba su vestido de misa. Uno floreado que la hacía parecer más suave de lo que era. Captó mi mirada y me ofreció una sonrisa tensa de labios cerrados. Mi corazón dio un vuelco. Pensé en el futuro. Pensé que quizás ahora que era adulta nuestra relación cambiaría. Quizás podríamos ser amigas. Quizás la guerra fría que había definido mi infancia había terminado por fin. Imaginé que más tarde volveríamos a casa. Comeríamos tarta y quizá Miguel me diría que estaba orgulloso de mí. Estaba tan desesperada por esa validación que prácticamente vibraba. Entonces Carmen se levantó. Cogió su cuchillo de mantequilla y lo golpeó contra su copa de vino. Tin, tin, tin.
El sonido cortó el bullicio del restaurante como un cuchillo. La conversación en nuestra mesa larga se apagó al instante. El tío David bajó su cerveza. La tía Marga dejó de masticar. Todos los ojos se volvieron hacia Carmen. Me senté más recta, alisando la tela de mi vestido sobre las rodillas. Coloqué mi diploma en la mesa con la cara hacia arriba para que el sello dorado atrapara la luz. Preparé mi rostro para el cumplido que estaba segura de que vendría. Me preparé para ser humilde. Me preparé para decir gracias. Carmen carraspeó. Miró alrededor de la mesa. Contacto visual con su hermana. Luego con su marido y finalmente su mirada se posó en mí. No era una mirada cálida. Era la mirada que da un director de banco cuando va a denegar un préstamo. ¿Profesional? Distante. Todos, empezó Carmen. Con voz firme y lo suficientemente alta para que las mesas cercanas oyeran. Gracias por venir esta noche. Estamos aquí para celebrar un hito muy importante. Sonreí. Me dolían las mejillas del esfuerzo. Hoy Lucía cumple 18 años, continuó. No dijo, se graduó. Dijo, cumple 18. Y como todos sabemos, 18 es un número muy importante. Miguel, sentado a mi derecha, dio un sorbo lento a su vino tinto. No me miró. Miró el mantel. Carmen y yo lo hemos hablado largo y tendido, dijo ella, bajando una octava la voz, volviéndose seria y solemne. Acogimos a Lucía cuando era una niña pequeña. Le dimos techo. Le dimos comida. Le dimos educación. Hemos cumplido con nuestro deber ante el Estado y ante nuestras conciencias. Mi sonrisa se tambaleó. El aire del restaurante pareció desaparecer, sustituido por un vacío que me succionó el aliento de los pulmones. Deber. Conciencia. Criando a un hijo se gasta mucho dinero y energía, dijo Carmen, levantando la barbilla. Y esta noche estamos orgullosos de anunciar que hemos completado nuestra obligación. A partir de esta tarde Lucía es legalmente adulta. Y a partir de este momento ya no es nuestra responsabilidad. Levantó su copa bien alto. Por la libertad, dijo, y por recuperar la habitación de invitados. El silencio que siguió fue absoluto. No era el silencio de la confusión. Era el silencio de una sala de juicios después de leer una sentencia de muerte. Era una manta pesada y sofocante que cayó sobre la mesa. Miré alrededor, esperando el remate. Esperé a que el tío David soltara una carcajada y dijera, ¡qué buena! Carmen. Esperé a que la tía Marga jadeara y dijera, eso es horrible. Deja de bromear. Pero nadie rió. El tío David estudiaba la etiqueta de su botella de cerveza con fascinación intensa. La tía Marga cogió su servilleta y se dio toquecitos en los labios, evitando por completo mis ojos. Un primo que apenas conocía de repente encontró el techo muy interesante. Lo sabían. Me di cuenta con un escalofrío frío y nauseabundo en el estómago de que todos lo sabían. No era un anuncio espontáneo. Era un evento programado. Habían hablado de ello. Probablemente habían cotilleado por teléfono y en barbacoas de domingo mientras yo estudiaba para los exámenes finales. Espera a la cena. Carmen lo va a hacer en la cena. Mis manos empezaron a temblar.
Las junté en el regazo para detenerlas. Pero el temblor subió por los brazos hasta los hombros. Mamá, susurré. La palabra sonó pequeña. Patética. ¿Esto es una broma? Carmen se sentó. Pinchó un trozo de ravioli con el tenedor. No contestó. Me volví hacia Miguel. Miguel. ¿De qué está hablando? Miguel suspiró. Un sonido largo y cansado que sugería que yo estaba siendo increíblemente irracional al hablar. Metió la mano en el bolsillo interior de su americana y sacó un papelito doblado. Lo deslizó por el mantel blanco hacia mí. Se detuvo justo al lado de mi plato de pan. Es una lista detallada, dijo Miguel. Con voz carente de cualquier emoción. Costes estimados de habitación y comida durante los últimos 16 años. Ropa. Material escolar. Copagos médicos. No te estamos pidiendo reembolso. Considéralo un regalo. Pero viendo la suma. Seguro que estarás de acuerdo en que ya hemos hecho bastante. Te hemos alimentado. Te hemos educado. Eso es suficiente. Miré el papel. No lo abrí. No pude tocarlo. Pero, ¿dónde se supone que voy? Pregunté. Con la voz subiendo ligeramente. Tengo mis cosas en casa. Mi cama. Mi ropa. Preparamos 2 bolsas para ti, dijo Carmen. Con la boca llena de pasta. Tragó y dio un sorbo de agua. Están en el maletero del coche. Pablo te las dará al salir. Todo lo que no cabía en esas 2 bolsas lo donamos a Cáritas esta tarde mientras estabas en la ceremonia. ¿Donado? Mis libros. Mis diarios de infancia. El oso de peluche que tenía desde los 3 años. Mi abrigo de invierno. Mi vida. No podéis hacer eso, dije. Con lágrimas pinchándome en las comisuras de los ojos. No podéis echarme sin más. Empiezo la universidad en otoño. Iba a ir desde casa. Lo hablamos. Te escuchamos hablar, me corrigió Miguel. Nunca acordamos mantenerte en la universidad. ¿Tienes 18 años? Lucía. A ojos de la ley eres una extraña. Si quieres quedarte en nuestra casa tendrías que pagar alquiler. El precio de mercado es 800 euros al mes por una habitación de ese tamaño. Más suministros. ¿Puedes pagarlo? Abrí la boca pero no salió sonido. Tenía menos de 200 euros en la cuenta del banco de mi trabajo a tiempo parcial en la gasolinera. Ellos lo sabían. Gestionaban mi cuenta. No lo creo, dijo Miguel. Cortó su filete con precisión quirúrgica. Come tu cena. Lucía. La pagamos nosotros. Es la última comida que recibes a nuestra costa. Sentí que la bilis me subía a la garganta. Miré otra vez alrededor del restaurante. Desesperada por un aliado. Seguro que alguien en ese local, un camarero. Un ayudante. Otro cliente, vería lo cruel que era aquello. Pero el mundo seguía girando. En la mesa de al lado una familia cantaba cumpleaños feliz a un niño pequeño. Un camarero pasó corriendo con una bandeja de bebidas. Estábamos dentro de una burbuja de crueldad. Invisible para los demás. Mi móvil vibró en la mesa. La pantalla se iluminó. Miré abajo. Era un mensaje de Pablo, suerte sobreviviendo.
Miré al otro lado de la mesa. Pablo estaba reclinado en su silla. Un brazo colgando del respaldo. Me miraba con una expresión de puro divertimento sin adulterar. Levantó una ceja una vez y luego sonrió con suficiencia. No era solo una sonrisa. Era una vuelta de honor. Siempre me había odiado. Siempre me había visto como la intrusa que consumía recursos que le pertenecían a él. Ahora había ganado. Había sacado al cuco del nido. La realización me golpeó como un puñetazo físico en el pecho. No solo no me querían. Me despreciaban activamente. Durante años había interpretado su frialdad como educación estricta. Su distancia como su personalidad. Pero no. Habían estado contando los días. Tenían un calendario en alguna parte con esta fecha marcada en rojo. Día de la liberación. La vergüenza era caliente y líquida. Me inundó las venas. Me sentí desnuda. Sentí que cada persona del restaurante me miraba, juzgando a la chica tan poco querida que sus padres la divorciaron durante el pan de ajo y el vino. No podía quedarme. No podía sentarme allí y comer la lasaña que ellos habían pagado. No podía ver a Carmen limpiarse la boca y quejarse del servicio mientras mi vida se desmoronaba. Me levanté. Mis piernas se sentían débiles. Como gomas elásticas estiradas demasiado. Cogí mi birrete de graduación del asiento de al lado. Cogí mi mochila, que había traído tontamente porque planeaba ir a casa de una amiga después de la cena, una amiga que ahora me daba cuenta de que no podía llamar porque me daría demasiada vergüenza explicar por qué me había quedado sin hogar. Siéntate. Lucía, dijo Carmen sin ni siquiera levantar la vista. Estás montando un espectáculo. Me voy, dije. Mi voz temblaba pero forcé las palabras. Como quieras, dijo Miguel. Metió la mano en el bolsillo y lanzó las llaves del coche a Pablo. Pablo. Saca sus bolsas del maletero. Déjalas en la acera. Con gusto, dijo Pablo. Se levantó. Se cernió sobre mí y me rozó el hombro con fuerza suficiente para hacerme tropezar. Miré a Carmen una última vez. Quería gritar. Quería volcar la mesa. Quería exigir saber por qué me habían adoptado si planeaban deshacerse de mí en cuanto expirara la garantía. Pero vi la mirada en sus ojos. Era indiferencia absoluta. Ya estaba mentalmente redecorando mi habitación. Me di la vuelta y me alejé. El camino hasta la puerta me pareció 100 años. Pasé mesas llenas de familias sonrientes. Pasé un padre ajustando la corbata de su hijo. Pasé una madre limpiando el helado de la nariz de su hija. Normal. Todo era tan dolorosamente normal. Empujé las pesadas puertas de cristal y salí al aire húmedo de la noche. Las luces del aparcamiento zumbaban por encima. Pablo ya estaba allí. De pie junto al maletero del SUV familiar. Había tirado 2 bolsas de deporte sobre la acera de hormigón. Una estaba abierta y una manga de mi jersey favorito arrastraba en un charco de aceite. Aquí tienes. Parásito, dijo Pablo. Lanzó las llaves al aire y las atrapó. No vuelvas. Papá cambió el código de la alarma esta mañana mientras estabas en el instituto. Subió al coche. Arrancó el motor y lo aceleró una vez solo para hacerme saltar. Luego subió la radio y esperó a sus padres. Cogí las asas de mis bolsas. Eran pesadas.
Pero no lo suficiente para contener 18 años de vida. Solo ropa. Sin fotos. Sin recuerdos. Solo lo básico para sobrevivir. Me alejé del coche. No miré atrás. Caminé hasta salir de la propiedad del restaurante. De pie en la acera pública bajo una farola parpadeante. Detrás de mí la puerta de la bella Italia se abrió y salió una ráfaga de risas y música antes de que la puerta se cerrara silbando otra vez. La fiesta continuaba. La celebración seguía. La basura había sido sacada y ahora la familia podía disfrutar por fin del postre. El bordillo de hormigón era más duro de lo que recordaba. Era extraño cómo podías pasar 1000 veces por algo y no darte cuenta de lo implacable que era hasta que lo usabas como silla. Me senté allí bajo el zumbido ámbar parpadeante de la farola. Las rodillas pegadas al pecho. Mirando la pantalla agrietada de mi móvil. El icono de batería en la esquina estaba rojo. Una fina astilla de vida indicando que me quedaban quizás un 4% antes de quedarme completamente desconectada del mundo. Abrí la lista de contactos. Era un scroll corto y patético. Estaba Carmen. No podía llamarla. Era la que acababa de brindar por mi desahucio. Estaba Miguel. Probablemente me facturaría la llamada. Estaba Pablo. Haría captura de pantalla de la llamada y la subiría a su historia con un emoji riendo. Deslicé más allá de nombres de gente con la que me había sentado en biología. Gente con la que había hecho trabajos en grupo. Gente con la que vagamente había prometido mantener el contacto después de la graduación. Pero mientras mi pulgar se cernía sobre cada nombre, la humillante realidad se impuso. No tenía amigos. Tenía conocidos. Tenía gente que me toleraba porque les dejaba copiar mis deberes o porque era lo bastante callada como para ignorarme. No había ni una sola persona en toda esta ciudad a la que pudiera llamar a las 9 un viernes por la noche y decir, mis padres acaban de tirarme como una bolsa de basura caducada. ¿Puedo dormir en tu suelo? Apagué la pantalla para ahorrar batería. El espejo negro reflejaba una versión distorsionada de mi cara. Tenía los ojos hinchados. El rímel corrido creaba rastros negros dentados por mis mejillas. Parecía un fantasma que hubiera estado rondando el baño de un instituto. El aire se estaba enfriando. La humedad del día se convertía en un frío húmedo que se filtraba a través de la tela fina de mi vestido de graduación. Me levanté. Me colgué las correas de las 2 bolsas de deporte en los hombros y empecé a caminar. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme delante del restaurante. Caminé por las calles residenciales que bordeaban el distrito comercial. Era una tortura. Cada casa que pasaba era una viñeta de la vida que acababa de perder. Veía luz dorada saliendo de ventanas saledizas. Veía siluetas de familias reunidas alrededor de mesas de comedor. A través de una ventana vi a un padre tirándole un trozo de comida a un perro mientras la madre reía. A través de otra vi un televisor parpadeando con la luz azul de un partido de fútbol. Una escena de aburrimiento doméstico que ahora me parecía el paraíso. Me sentía pequeña. Me sentía microscópica. Era un grano de polvo flotando fuera del cristal sellado de una exposición llamada Una vida normal. Mientras el frío mordía más profundo, mi mente divagó. Necesitaba pensar en otra cosa. Cualquier cosa para evitar que el pánico me tragara entera. Mis pensamientos volvieron a unas semanas atrás. A una noche lluviosa de martes en la gasolinera Repsol donde hacía el turno de noche. Había sido una noche miserable.
La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el aparcamiento en un espejo resbaladizo manchado de aceite. Estaba reponiendo las bebidas energéticas cuando oí gritos fuera. Miré por la ventana y vi a mi jefe. Un hombre llamado Raúl que se creía el rey del imperio tedioso del surtidor número 4. Gritando a alguien. «¡Lárgate de aquí!», gritaba Raúl, agitando una escoba como un arma. «Te dije que nada de merodear. ¿Estás espantando a los clientes?». Salí. La campanilla de la puerta sonando suavemente. De pie bajo la lluvia torrencial estaba una mujer. Parecía tener unos 40 y muchos o 50 y pocos. Aunque las líneas duras de su cara hacían difícil decirlo. Llevaba un abrigo 3 tallas más grande. El dobladillo arrastraba en los charcos. Sus manos estaban en carne viva y rojas, cubiertas de pequeños arañazos, temblando violentamente por el frío. No estaba espantando a nadie. No había clientes. La gasolinera estaba desierta. «Raúl». «Déjala en paz», dije, sorprendiéndome a mí misma. Normalmente mantenía la cabeza baja. «Es una vagabunda». «Lucía», escupió Raúl. «Es mala para el negocio». «Está lloviendo», dije. «Solo déjala estar bajo el toldo». Raúl resopló. Tiró la escoba y volvió enfadado a su oficina a jugar al solitario en el móvil. Miré a la mujer. Ella no me miró. Miraba al suelo, los hombros encorvados contra el viento. Recordé que había encontrado una cartera en el baño de mujeres antes en ese turno. Era una cosa barata de velcro empapada como si alguien la hubiera dejado caer en el lavabo. No había DNI dentro. Solo un billete de 20 euros arrugado y algo de calderilla. La había puesto en la caja de objetos perdidos. Pero sabía que Raúl se quedaría el dinero al final de la semana. Volví dentro. Cogí la cartera. Luego compré 2 perritos calientes y un café grande de la parrilla con mi propio dinero de propinas. Salí y se los entregué a la mujer. «Toma», dije. «No es mucho. Pero está caliente». La mujer levantó la vista. Sus ojos eran impactantes. No eran los ojos vidriosos y derrotados que solía ver en la gente que pasaba por la gasolinera. Eran afilados. Claros. Grises. Como un cielo de invierno. Me estudiaron con una intensidad que me hizo querer dar un paso atrás. Cogió la comida. Sus dedos rozaron los míos y su piel estaba helada. «Entra», susurré, mirando la puerta de la oficina para asegurarme de que Raúl no miraba. «Hay un trastero al fondo. Está caliente. Puedes sentarte allí hasta que pare la lluvia. Solo quédate callada». Asintió una vez. Un movimiento seco y eficiente. La dejé entrar, colándola por el pasillo de las neveras y hasta la pequeña habitación donde guardábamos el líquido limpiaparabrisas extra y las toallas de papel. Se sentó en una pila de cajas y empezó a comer el perrito caliente con un hambre metódica y desesperada. «Me llamo Lucía», dije, quedándome en la puerta. Me miró, masticando despacio. Tragó. «Clara», dijo. Su voz era ronca, como hojas secas raspando el pavimento. «Clara Molina. Encantada de conocerte». «Clara». No dijo, encantada, de vuelta. Solo me miró fijamente.
Era una mirada extraña. No era solo gratitud. Era evaluación. Me miraba como un mecánico mira un motor, intentando averiguar cómo encajan las piezas. Tienes un moretón en el brazo, dijo, señalando una marca oscura que asomaba por mi manga. Un recuerdo de cuando Miguel me había agarrado demasiado fuerte para apartarme del televisor el día anterior. Me choqué con una puerta, mentí automáticamente. Clara no dijo nada. Solo dio otro bocado al perrito caliente. Sus ojos nunca dejaron mi cara. Sacudí el recuerdo. Eso fue hace semanas. No había vuelto a ver a Clara desde esa noche. Se había escabullido antes de que acabara mi turno, dejando el trastero más limpio de lo que lo encontró. Estaba de vuelta en el presente y la realidad era mucho más fría que el recuerdo. Había caminado hasta que me salieron ampollas en los pies con mis tacones baratos de graduación. Me encontré en el Parque Central. Un pequeño trozo de verde cerca de las afueras de la ciudad. Me derrumbé en un banco de madera. La madera estaba húmeda y olía a podredumbre. Miré el móvil otra vez. 2% de batería. Estaba casi muerto. Igual que mi futuro. Apoyé la cabeza hacia atrás en el banco y miré al cielo. No había estrellas. Solo el reflejo naranja brumoso de las luces de la ciudad contra las nubes. Un pensamiento oscuro empezó a desenrollarse en el fondo de mi mente. Era algo resbaladizo y seductor. Sabía dónde estaba. Solo estaba a unas manzanas del puente norte. Era un viejo puente de acero que cruzaba la parte más ancha del Turia. Era famoso en nuestra ciudad, pero no por su arquitectura. Era el lugar al que iba la gente cuando se le acababan las opciones. El pensamiento me susurró, ¿por qué no? ¿A quién le importaría? Miguel y Carmen ya han firmado los papeles. Ya te han declarado muerta. ¿Por qué no hacerlo oficial? Me senté, sacudiendo la cabeza con violencia. No. No iba a hacer eso. Tenía 18 años. Tenía una vida. Tenía 2 bolsas de deporte y 2% de batería. Pero el pensamiento no se iba. Se quedó en mi pecho. Pesado y frío. Entonces el vello de la nuca se me erizó. Era un instinto primitivo. Algo heredado de ancestros que tenían que huir de depredadores en la hierba alta. Sentí ojos sobre mí. Me quedé completamente quieta. Escuchando. El parque estaba silencioso salvo por el zumbido lejano del tráfico en la autopista. Pero entonces lo oí. Un roce de zapato contra el pavimento. El susurro de una chaqueta. Alguien me observaba. Agarré la correa de mi bolsa. ¿Era Pablo? ¿Había vuelto para atormentarme más? ¿O era alguien peor? Una chica sola en un parque por la noche con equipaje era un objetivo. Era presa. Me levanté, ignorando el dolor en los pies. No podía quedarme allí. Necesitaba moverme. Si me movía tenía una oportunidad. Empecé a caminar otra vez. Más rápido esta vez. Decidí volver hacia mi antiguo barrio. No a la casa donde sabía que no podría entrar. Pero quizás podría esconderme en el cobertizo del patio trasero. O quizás podría quedarme simplemente en la calle y mirar mi ventana una última vez. Era un plan estúpido. Pero era el único destino que tenía.
Salí del parque y giré hacia la larga carretera recta que corría paralela al río. Roce. 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 Los pasos estaban detrás de mí. Igualaban mi ritmo. Cuando aceleraba, ellos aceleraban. Cuando ralentizaba, ellos ralentizaban. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. No miré atrás. Tenía miedo de lo que vería. Mantuve los ojos al frente, sujetando mi mochila contra el pecho como un escudo. Para llegar a mi barrio desde allí tenía que pasar por la entrada del puente norte. La carretera se bifurcaba adelante. El camino de la izquierda iba al distrito residencial. El de la derecha subía la pendiente hasta el puente. Los pasos se acercaban. Ahora podía oír la respiración. O quizás era solo el viento. Solo sigue caminando. Me dije. No corras. Si corres, te perseguirán. Vi la bifurcación acercándose. La farola de la esquina estaba rota. Sumía la intersección en una sombra profunda y turbia. Llegué a la esquina. Estaba a punto de girar a la izquierda. Lejos del río. Lejos del puente. Lejos de los pensamientos oscuros que me habían susurrado en el vango. Lucía, dijo la voz desde la oscuridad delante de mí. No detrás. Me quedé helada. Jadeé, soltando una de mis bolsas. El sonido de la lona pesada golpeando el pavimento fue como un disparo en el silencio. Una figura salió de la sombra del pilar de apoyo del puente. Era ella. Era la mujer de la gasolinera. Era Clara. Pero parecía diferente. No temblaba. No estaba encorvada. Estaba de pie alta. Los pies plantados anchos en una postura que parecía preparada para la violencia. Llevaba el mismo abrigo demasiado grande. Pero la forma en que lo llevaba había cambiado. Ya no era una manta. Era camuflaje. La miré boquiabierta. Clara, susurré. ¿Cómo sabes mi nombre? Quiero decir. Te lo dije. Pero ella no sonrió. No ofreció un saludo. Caminó hacia mí, moviéndose con una gracia silenciosa que no encajaba con la ropa harapienta. Se detuvo a 1 metro. Lo bastante cerca para que pudiera oler el leve aroma a lluvia y tabaco viejo. Me miró con esos ojos grises calculadores. Luego miró más allá de mí por la carretera por la que acababa de caminar. Comprobando si alguien me había seguido o quizás si la habían seguido a ella. Su mirada volvió a la mía. Era intensa. Urgente y aterrorizada. Escúchame muy atentamente, dijo Clara. Su voz era baja. Un susurro áspero que pesaba más que un grito. Señaló con un dedo marcado hacia la pendiente detrás de ella. Hacia la estructura de acero que se cernía contra el cielo nocturno. Esta noche, dijo. No pongas un pie en ese puente. Miré a Clara. Conteniendo el aliento en la garganta. La humedad de la noche pareció desaparecer. Sustituida por un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Su advertencia quedó flotando en el aire entre nosotras. Pesada e imposible. No pongas un pie en ese puente. Antes de que pudiera formular una pregunta. Antes de que pudiera preguntarle cómo sabía a dónde iba o por qué estaba allí. Clara se movió. No me agarró.
Pero invadió mi espacio personal con tanta intensidad que me sentí obligada a moverme con ella. Se metió en las sombras más profundas de una parada de autobús abandonada, inclinando la cabeza para que la siguiera. Sal de la luz, siseó. No era una sugerencia. Arrastré mis bolsas a la oscuridad, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Clara. ¿Qué pasa? ¿Me estabas siguiendo? Silencio, ordenó. Escaneando la calle. Sus ojos iban de un lado a otro. Comprobando las líneas de visión. Comprobando los coches que pasaban. Parecía menos la mujer sin hogar a la que había dado un perrito caliente y más una soldado detrás de líneas enemigas. No tenemos mucho tiempo. Pronto te buscarán. Si no lo están haciendo ya. ¿Quién? Pregunté. Con la voz temblando. Mis padres. Acaban de echarme. No les importa dónde esté. Clara se volvió hacia mí y su expresión era una mezcla de lástima y rabia fría y dura. ¿Crees que esto es porque no les caes bien? ¿Crees que esto es solo un drama familiar malo donde la madrastra es mala? Sacudió la cabeza. Lucía. Escúchame. Esto no va de rechazo. Es un guión y tú estás caminando directo al acto final. No entiendo, tartamudeé. ¿Qué guión? El de la adolescente angustiada y emocionalmente inestable. Recién salida de una humillación pública en su cena de graduación. Que vaga hasta el puente norte y se tira. Las palabras me golpearon como una bofetada física. Mi boca se abrió. ¿Qué? Si vas a ese puente esta noche, dijo Clara. Inclinándose tan cerca que podía ver la suciedad en los poros de su nariz. No saldrás de él. Y mañana por la mañana el informe policial lo llamará suicidio. Cada persona de ese restaurante testificará que estabas llorando. Que estabas sin esperanza. Tu hermanastro ya te envió el mensaje. ¿Verdad? Algo sobre suerte sobreviviendo. Eso será la prueba A. Sentí que la sangre abandonaba mi cara. Mis rodillas se doblaron y tuve que apoyarme contra el cristal grafiteado de la parada de autobús. ¿Cómo sabes lo de la cena? ¿Cómo sabes lo del mensaje de Pablo? Clara ignoró la pregunta. Metió la mano en el bolsillo profundo de su abrigo raído y demasiado grande. Su mano salió en un puño. Me agarró la mano derecha. La giró con la palma hacia arriba y me estampó un objeto en ella. Sujeta esto, ordenó. Siéntelo. Era frío y pesado. Miré abajo. Era una llave. Pero no era una llave moderna de casa ni un mando de coche elegante. Era antigua. Estaba hecha de latón que se había oxidado hasta un marrón mate con manchas de oxidación verde cerca de los dientes. Se sentía sustancial. Pesada. Como algo que pertenecía a otra época. Pasé el pulgar por la cabeza de la llave. Había números grabados en el metal. Tenues y desgastados por años de fricción. Pero aún legibles bajo el tenue resplandor de la farola. Calle del Olmo 42. ¿Qué es esto? Pregunté. Levantando la vista hacia ella. Una oportunidad, dijo Clara. Quizás la única que tienes. ¿Por qué haces esto? Exigí. Encontrando de repente una chispa de valentía en mi confusión. Tú eres, quiero decir. Te di un perrito caliente. Eso es todo. ¿Por qué me sigues?
¿Por qué me dices que mis padres quieren matarme? La cara de Clara se suavizó durante una fracción de segundo. Un atisbo fugaz de humanidad detrás de la máscara de superviviente. Me compraste una comida cuando no tenías por qué, dijo en voz baja. Pago mis deudas. Pero esto no es solo por ti. Miró hacia otro lado. Apretando la mandíbula. Debo una deuda a otra persona. Una deuda de hace mucho tiempo. Mantenerte respirando es como pago los intereses. Comprobó la calle otra vez. Un coche pasó despacio. Sus faros barriendo el pavimento. Clara se pegó plana contra la pared de la parada, tirándome hacia atrás por el hombro. Esperamos hasta que las luces traseras desaparecieron en la curva. Escúchame, dijo, bajando la voz a un susurro rápido como fuego. No puedo quedarme. Que me vean contigo pone también un objetivo en mi espalda. Y no estoy lista para morir esta noche. Pero tú tienes que moverte. No vayas al puente. No vayas a tus amigos. No vayas a ningún sitio donde esperen que vayas. Entonces, ¿a dónde? Grité, con el pánico subiendo por mi garganta. Ve a un lugar público con cámaras. Una cafetería. Una sala de espera de hospital. Algún sitio con gente, instruyó. Quédate despierta. Quédate visible. Y luego mañana por la mañana a las 9 exactas ve a la dirección de esa llave. Miré otra vez el grabado. Calle del Olmo 42. ¿Qué hay allí? Pregunté. Respuestas, dijo Clara. Y la razón por la que Carmen y Miguel están tan desesperados por cerrar tu expediente esta noche. ¿Mi expediente? Repetí. Soy su hija. No un expediente. Clara me lanzó una mirada que me heló hasta los huesos. Nunca fuiste su hija. Lucía. Fuiste una asignación y el contrato ha terminado. Dio un paso atrás, subiéndose el cuello alrededor de la cara. Parecía a punto de disolverse en la noche. Espera, extendí la mano, agarrando la tela áspera de su manga. Si estás mintiendo. Si esto es algún tipo de broma enferma. Clara miró mi mano en su brazo. Luego subió a mis ojos. Si estoy mintiendo. Pierdes una mañana. Vas a la dirección. Está vacía y sigues con tu vida miserable. Se inclinó una última vez. Pero si te digo la verdad. Si vas a ese puente esta noche. Vas a descubrir exactamente lo que duele la gravedad. Liberó su brazo. 9 sola. No llegues tarde. Y entonces se fue. No corrió. Simplemente se deslizó por el callejón detrás de la parada de autobús. Fundiéndose con las sombras tan perfectamente que por un segundo me pregunté si había estado allí alguna vez. Pero el peso en mi mano era real. La pesada llave de latón fría me presionaba la palma. Me quedé sola bajo la farola parpadeante. Un coche pasó. El sonido de sus neumáticos en el asfalto sonaba como un siseo. Vos. Sonaba como un reloj haciendo tic-tac. Sonaba como una cuenta atrás. Mi corazón latía tan rápido que me sentía mareada. Miré hacia el puente norte. Estaba solo a unos cientos de metros. Podía ver las vigas de acero elevándose hacia el cielo negro. Parecía bastante inocente. Solo un puente.
Estaba brillantemente iluminado con tubos fluorescentes que zumbaban y volvían la piel de todos de un tono verde enfermizo. Era perfecto. Entré. La campanilla de la puerta tintineó alegremente. Una camarera con ojos cansados y una placa que decía, Rosa, levantó la vista desde el mostrador. ¿Solo una? Preguntó, mirando mi equipaje. Sí, dije. Sin aliento. ¿Solo una? ¿Puedo tener un reservado en la esquina? Y café. Mucho café. Rosa asintió y señaló un reservado de vinilo cerca del fondo. Siéntate donde quieras. Cariño. Me deslicé en el reservado, metiendo mis bolsas bajo la mesa y envolviendo las correas alrededor de mi tobillo. Necesitaba saber si alguien intentaba llevárselas. Necesitaba saber si alguien intentaba llevarme a mí. Rosa trajo una taza y una jarra de café. ¿Estás bien?, preguntó, sirviendo el líquido oscuro. Pareces haber pasado por un infierno. Noche larga, conseguí decir. Cosas de graduación. Asintió como si eso lo explicara todo. Felicidades. Debe. Me dejó sola. Envolví las manos alrededor de la taza caliente, dejando que el calor se filtrara en mis dedos congelados. Saqué la llave del bolsillo y la puse en la mesa. Se quedó allí en la superficie de formica. Un objeto alienígena. Parecía vieja. Antigua. El latón estaba mate. Rayado. Saqué mi móvil. 1% de batería. Maldije por lo bajo. Necesitaba un cargador. Miré alrededor del reservado. Había un enchufe bajo el asiento. Saqué mi cargador de la mochila. Lo enchufé y esperé a que apareciera el icono del rayo. Cuando el móvil se reinició, abrí la aplicación de mapas. Mis dedos temblaban mientras escribía la dirección. Calle del Olmo 42. El pin cayó. No era una casa. Estaba en una parte de la ciudad conocida por viejos almacenes y edificios de oficinas abandonados. La vista de calle mostraba un edificio de ladrillo rojo con ventanas tapiadas en la planta baja y un cartel descolorido y legible desde la cámara de Google. Parecía ningún sitio. Parecía una trampa. Di un sorbo al café. Estaba amargo y quemado. Pero la cafeína golpeó mi sistema como un chispazo de electricidad. Me quedé allí durante horas. Vi a los otros clientes entrar y salir. Un grupo de camioneros. Un par de policías que se sentaron en el mostrador y comieron tarta. Observé a los policías de cerca. ¿Debería decírselo? ¿Debería acercarme? Fin de la historia completa.